Nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Fue hijo de Pauline Koch y Hermann Einstein, un vendedor e ingeniero. Solo tuvo una hermana de nombre Maja. Su familia era judía, no ortodoxa. Tenían un pensamiento liberal. El matrimonio inculcó en sus hijos el gusto por la literatura y la música. Él es Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad. Los Einstein tenían un taller eléctrico, el cual se fue a la quiebra durante el primer año de vida de Albert, así que en 1880 se trasladaron a Múnich, donde el pequeño Albert asistió a una escuela católica desde los 5 años. Se cuenta que su primera experiencia con la física fue durante esta época, cuando su padre le obsequió una brújula. El hecho de observar la conducta de la aguja imantada creó en Albert una especie de atracción y fascinación. A Albert no le iba muy bien en la escuela, aprendía de manera muy lenta y se distraía con facilidad. Este tipo de comportamiento lo seguiría durante toda su vida académica. Para las concepciones de ese momento, él era un alumno mediocre y retardado. De hecho, aprendió a hablar y a caminar mucho más tarde de lo esperado, y cuando tenía 9 años no era muy fluido ni en su propia lengua. Ya ven, a la próxima vez que le quieran hacer bullying a un niño de su escuela, piénsenlo 2 veces, podría ser el siguiente Albert Einstein. Einstein prefería estar en soledad y se fascinaba admirando la naturaleza y la contemplación de los pensamientos. El bullicio de la clase era algo que realmente le molestaba. En octubre de 1889 ingresó a la escuela secundaria. Albert sentía que la enseñanza provista en ese lugar era totalmente acartonada. Sentía que todos mantenían una actitud sumisa que le desagradaba, y debido a esa rígida forma de enseñanza, aborreció la escuela de por vida. Sin embargo, durante este tiempo descubrió la geometría y quedó maravillado. Curiosamente, también durante esta época Albert se sintió bastante atraído por la religión. Incluso llegó a componer canciones dedicadas al Todopoderoso. En 1894, el nuevo taller de los Einstein volvió a fracasar, así que deciden mudarse nuevamente, ahora a Milán. Albert no se mudó inmediatamente con ellos, ya que aún no había terminado sus estudios en la secundaria. Sin embargo, 6 meses después, se reúne con ellos sin haber concluido sus estudios. Este acto representó una molestia para los padres de Einstein, ya que a esas alturas no contaba con certificados ni papeles que le avalaran su educación. El padre lo presionaba para que aprendiera algún oficio y así pudiera ganarse la vida. Sin embargo, la madre abogó por él, para que fuera quien decidiera su destino y él mismo eligiera el rumbo que quería tomar. Durante esta época hizo un viaje a pie hasta Florencia. Este viaje le ayudaría a esclarecer su mente y tomar mejores decisiones sobre su futuro. Con la ayuda financiera de un pariente, muy modesta por cierto, no crean que le daba todo el dinero del mundo, decide estudiar en Zúrich, Suiza. Así que presenta el examen para ingresar en la Escuela Politécnica Federal. Quería ser ingeniero electricista, pero ¿qué creen? Falló en el examen y por consejo del orientador vocacional de esa misma escuela se inscribe en la Escuela Cantonal de Odo, también en Suiza. En ese lugar tomó cursos para preparar un segundo intento de ingreso a la Escuela Politécnica Federal. Por cierto, los que ingresan este año a la universidad, váyanse preparando, no se duerman en sus laureles, sobre todo si quieren entrar a la UNAM o al Politécnico Nacional. Durante su estancia en la escuela cantonal, Albert pasó momentos muy agradables. Se dio cuenta que el sistema de enseñanza suizo era mucho más dinámico, abierto, libre y democrático, a diferencia del rígido método alemán. Comenzó a interesarse más en sus estudios y renunció a su nacionalidad alemana para nacionalizarse suizo 6 años después. Gracias a todo lo que había aprendido en la escuela cantonal, Albert pudo pasar su segundo intento de examen y fue admitido en la Escuela Politécnica Federal. En 1896 comienza su carrera en ciencias naturales y matemáticas. Hasta cierto punto, Albert no atendía a clases, solía tener muchas faltas. Sin embargo, él había desarrollado un método propio de estudio que le funcionaría bastante bien y, de esta manera, comenzó a hacer sus propios pininos en la física. Por otro lado, también tuvo interés por la filosofía,
Principalmente le interesaba la epistemología y la filosofía de la naturaleza. Albert se gradúa en 1900 y en 1901 publica su primer trabajo científico. Era un documento acerca de la capilaridad física. Sin embargo, este pasó realmente desapercibido. En 1902 se muda a Berna, donde conoce a Mastika Solovin, quien sería su amigo durante toda su vida. Junto a Solovin y Konrad Habich forman la Academia Olimpia. Era un club de 3 personas que por la tarde se reunían para conversar acerca de física, filosofía y algunas otras ciencias. Esto me está inspirando a hacer un club de podcast de 3. ¿Qué les parece? ¿Cancelados? Cerveza para la cabeza y, por supuesto, genios atormentados. En 1903 se casó con Mileva Maric, con quien tuvo 2 hijos. Su periodo en Berna lo hizo florecer bastante en el campo de la física y en 1905 publica un trabajo muy original sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. En esta obra explica de manera muy clara su teoría de la relatividad. Ese mismo año publica 2 trabajos más, uno sobre la teoría del movimiento de Brown y otro sobre las propiedades de la luz. En esta última introduce el concepto de quantum. Durante este mismo año, su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado se publicó en su escrito. Todos los trabajos anteriormente mencionados fueron creados por Albert para obtener un grado doctoral en la Universidad de Berna. Sin embargo, estos trabajos llamarían la atención de élites científicas que definitivamente estaban en otro nivel y tenían unos objetivos muchísimo más ambiciosos. En 1909 ejerce como docente en la Universidad de Zúrich y en 1911 le ofrecen un lugar como catedrático en la Universidad Alemana de Praga, donde ejerció por 1 año y medio. Durante este periodo se dedica a desarrollar la teoría de la relatividad. A estas alturas ya era un científico reconocido y muy respetado por la comunidad. En 1913 le ofrecen un puesto como investigador libre en Berlín. Albert aborrecía las ideas de la Alemania de esa época. No compartía las ideas militares ni el antisemitismo. Sin embargo, decidió aceptar el puesto. Automáticamente era capaz de obtener su nacionalidad alemana. Sin embargo, conservó la suiza. La verdad es que Albert no se sentía nada seguro en su propio país. Él conocía perfectamente los objetivos militares y de expansión que perseguían los prusianos. Esos intereses chocaban con sus ideales. Valientemente les hizo saber que sus intereses eran meramente pacifistas y de fraternidad. Su teoría de la relatividad fue formalmente terminada y publicada en 1916. En 1917, en su publicación Consideraciones cosmológicas de la teoría general de la relatividad, deja muy clara su postura sobre su teoría. Para evitar malos entendidos. En 1917, Einstein enfermó por varios meses. Mientras estaba convaleciente, su prima hermana, Elsa, lo cuidó. Para ese momento, ella era viuda con 2 hijas, Ilse y Margot. Comienzan a enamorarse y deciden casarse. Cabe mencionar que Albert estuvo intentando divorciarse de su primera esposa desde 1916. Sin embargo, no obtuvo el divorcio hasta 1919. En 1921, hace su primera visita a Estados Unidos de América. El objetivo era recolectar fondos para la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin embargo, fue invitado a integrarse a diversos grupos tanto académicos como políticos, religiosos y sociales. Le otorgaron el honoris causa de la Universidad de Princeton. En Inglaterra lo aclamaron efusivamente y posteriormente viajó a Francia, Lejano Oriente, Medio Oriente y Palestina. En 1921 ganó el Premio Nobel por la ley del efecto fotoeléctrico, lo cual es muy curioso ya que su teoría de la relatividad era 1000 veces más importante. A estas alturas, poco quedaba de aquel Albert Einstein molesto, retrasado, como le decían en la escuela. Ya no era el último en todo, y esta es una enorme razón para nunca subestimar a las personas. En 1929, Albert cumplió 50 años. Todo mundo lo celebraba. Se imprimían libros, fotos, se hicieron películas. Bueno, le presentaban muchos honores. Sin embargo, comenzó a sentir algo de amenaza por parte de Alemania.
En 1930, Albert viaja por segunda ocasión a Estados Unidos. Parecía que todo lo que realizaba en ese país era simplemente con fines científicos. Sin embargo, las altas esferas políticas de los Estados Unidos querían atraerlo de una manera permanente. En 1932, le ofrecen un cargo docente de investigación. Einstein se resistía un poco a dejar Alemania. Sin embargo, antes de que decidiera regresar, el señor del bigotito chistoso ya había tomado completo control político de Alemania en 1933. Decide mudarse a Bélgica, donde estuvo un corto tiempo. Recibió muchas invitaciones de diferentes naciones para que residiera con ellos y, por supuesto, Estados Unidos estaba muy insistente. Era algo así como cuando llega la chica nueva y bonita al salón de clases. Todo mundo quiere sentarse al lado de ella. Posteriormente, se muda a Princeton con su esposa Elsa y decide comenzar de nuevo. Durante este periodo, se dio cuenta de que era una especie de viajero solitario que de alguna manera no pertenecía a ningún país, a ningún grupo social o de amigos. Iba errante de aquí para allá. Y justo por esa razón, valoraba todavía más su necesidad de estar solo. Albert era una persona que amaba su soledad, incluso la buscaba. Y durante el paso de los años, ese amor por la soledad solo se iba acrecentando más y más. Pese a esa falta de pertenencia, Einstein mantenía una cercanía con la cultura europea y prefería hablar en alemán, su idioma natal. Sin embargo, y en su nueva residencia en Estados Unidos, buscó cultivarse con todo lo que su nuevo ambiente incluía a nivel político, ético, filosófico y científico. En diciembre de 1936, su esposa Elsa fallece. Fue enterrada en el cementerio de la villa de Princeton. La tumba aún permanece en ese lugar. En 1939, debido a la gran tensión mundial que se vivía por los acontecimientos políticos y el contexto social derivados de la ideología hitleriana, Einstein decide participar y firmar una carta que fue dirigida al presidente Roosevelt en relación al gran riesgo que representaba la era nuclear y las sospechas de que Alemania ya estaba en planes para crear y detonar una bomba, que por supuesto acabaría con todo. Con esta carta, Einstein se estaba echando a la bolsa al más grande enemigo de todos los tiempos, Adolfo Hitler. Bueno, eso antes de que llegara el COVID, ¿verdad? Einstein estaba en contra de las masacres y de la guerra. Al igual que otros científicos, estaba sumamente preocupado por el desenlace que una bomba nuclear podría ocasionar. El trabajo de Einstein no tenía nada que ver con la física nuclear. Más bien, el uso de la energía nuclear había sido especulado al margen de los trabajos de Einstein, mucho antes de que él la justificara científicamente con su famosa ecuación. Con la situación que se vivía durante ese momento, todos los descubrimientos relacionados con la fisión nuclear eran guardados con recelo y su uso se ponía a consideración de los gobiernos. La verdad, todos estaban compitiendo en una carrera por el uso y armamento nuclear, sin ética y sin restricciones. Los físicos Szilard, Wigner, Fermi y Teller fueron los que convencieron a Einstein sobre la importancia de proveer a Estados Unidos con uranio belga y convencer al gobierno para que financiara los experimentos en Estados Unidos en relación a la fisión nuclear, que para que en competencia con Alemania se iniciara la construcción de una bomba atómica. En 1950, Einstein dirigió un emotivo discurso para los habitantes de Estados Unidos, donde expresó la inminente creación de una bomba de hidrógeno y los peligros que se correrían al detonarla. A continuación, cito su mensaje. Ahora que la bomba atómica es desgraciadamente una realidad, existe la competencia evidente por la construcción de un armamento superior y de carácter más terrorífico, la bomba de hidrógeno, la cual es una meta que a mediano plazo ha de ser indefectiblemente cumplida dados los adelantos de su investigación y manufactura. En los Estados Unidos existe una total aprobación gubernamental y apoyo hacia su existencia. Si estos esfuerzos prueban ser ciertos y la bomba se realiza, se construye y se usa, el envenenamiento radioactivo paulatino de la atmósfera será una cruenta realidad. Y con ello,
hasta donde es técnicamente posible, el aniquilamiento efectivo de toda forma de vida sobre la Tierra, los mares y la atmósfera. Tristemente, todos conocemos cuál fue ese desenlace al que se refería Einstein. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Einstein se retiró oficialmente del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton y ese mismo año avanzó en su teoría del campo físico unificado que superaba lo que ya antes había publicado en el 25. Albert enfermó. Tuvo complicaciones que se relacionaban con un viejo malestar estomacal de cuando era joven, que le hizo mella en los riñones y en el hígado. También sufrió arteriosclerosis. Antes de fallecer, en 1955, hizo una petición a los gobiernos de todo el mundo para que busquen solucionar los conflictos de una manera pacífica. El 18 de abril de 1955 tuvo una ruptura de las paredes de la aorta y con ello un aneurisma del corazón. Murió en el Penn Medicine Princeton Medical Center en New Jersey. Albert siempre fue una persona sencilla en todos los aspectos de su vida. Era un pacifista y amaba la naturaleza. Se interesaba por temas filosóficos y por el bien común. Tenía gustos gastronómicos muy frugales y odiaba lo que era considerado de etiqueta o demasiado elegante. Amaba las largas caminatas y la navegación por el Atlántico. La música era otro de sus pasatiempos, sobre todo tocar el violín. Desde muy pequeño aprendió a tocarlo y su pasión por él lo acompañó durante toda su vida. Einstein tenía síndrome de Asperger y aunque ya lo comenté en otro episodio, les recuerdo que pertenece al espectro autista. Se caracteriza por la dificultad para interactuar socialmente, las obsesiones, los patrones del habla extraños, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Estas personas tienen dificultades para interpretar el lenguaje corporal de otros. Su lenguaje suele ser robótico o extraño, al igual que su comportamiento. Digamos que todo en ellos es demasiado peculiar, diferente, vamos. No presentan retraso cognitivo. Por el contrario, generalmente suelen tener una inteligencia superior a la media. Este es un síndrome muy difícil de diagnosticar, ya que los niños que lo padecen pueden desempeñarse normalmente en casi todos los medios de su vida. Así que su diagnóstico implica examinar la parte psicosocial. El desarrollo y educación de niños con Asperger puede llegar a ser muy desafiante. Sin embargo, con la adecuada información, ya sea a través de programas especializados como entrenamientos, programas educativos, terapias, redes de apoyo y sobre todo mucho amor, los niños y la propia familia tendrán buenos resultados. Recuerden que muchas veces no solo quien se enfrenta con el diagnóstico necesita ayuda y una red de apoyo. De igual manera, los involucrados en el ambiente familiar, como en este caso los padres, pueden llegar a necesitarlo. Para cerrar este episodio, les comparto una frase de Albert Einstein que dice así: la vida es como andar en bicicleta. Para mantener tu balance, debes seguir moviéndote. Gracias por escuchar Genios Atormentados. Espera el siguiente episodio dentro de 2 semanas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Comparte este podcast y recuerda que quizá todos estamos un poco locos.